El domingo anterior comenzamos con una serie donde contemplamos el corazón de Cristo, la serie Restaurando el Pueblo, hermano, donde vemos cómo es que Cristo abre su corazón hacia todo tipo de persona y sobre todo los que están quebrantados. Vimos que Jesús vino a anunciar buenas nuevas a los pobres e hicimos énfasis que no se refiere a pobres respecto a recursos económicos, sino a pobres de espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de Dios, hermano, porque mencionamos que podemos tener mucho dinero y a pesar de tener muchas posesiones materiales, muchos bienes materiales, podemos ser pobres de espíritu al no contar con la presencia de Dios. Pero el Señor dijo, bienaventurados estos pobres, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios vino a hablar a ellos, vino a dar libertad a los cautivos, vino a dar vista a los ciegos y sobre todo, como les mencionaba, a comenzar el año agradable del Señor. Fue lo que mencionamos el domingo pasado. Este fue el primer sermón que Jesucristo habló cuando comenzó su ministerio. Después de que él emergiera de las aguas bautismales, hermano, ahí en el Jordán, después de que Juan dijese, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor se va y predica y menciona todo lo que comentábamos el domingo pasado. Hermano, descubrimos nosotros que la restauración no comienza con nuestro esfuerzo, no con nuestras capacidades, sino que la restauración de la vida siempre es iniciativa divina, siempre es iniciativa de Dios. Hoy vamos a dar un paso más profundo a este proceso de la restauración, hermano, porque hay personas que no están encadenadas, hermano, físicamente, sino que están atadas por circunstancias externas. ¿Qué es lo que pasa? Hay heridas internas, escúcheme, que llevan años que han acompañado a las personas. Sí, años que han acompañado a las personas. Heridas del alma. Hermano, hay decepciones tremendas, hay abandono, hay pecado, hay rechazo. ¿Y qué pasa? Que esto viene a frustrar a las personas, pero muchas veces estas heridas permanecen ocultas, permanecen ahí muy guardadas, hermano. Y esto, como le mencioné, genera cierta frustración. A veces podemos ver la sonrisa de las personas. Usted llegó al auditorio y una de las hermanas, en esta ocasión hermanas están a la puerta, le saludaron, usted sonrió y qué bueno que usted sonríe. Pero ¿qué hay dentro del corazón? ¿Qué hay dentro de su vida? Quizá haya muchas de estas heridas ocultas, hermano, a través de una vida muy ocupada, porque muchas personas a través del trabajo guardan sus heridas o incluso a través de una apariencia muy espiritual o muy religiosa, se ocultan esas heridas. Y aquí, Juan, en este capítulo 5 que dimos lectura, encontramos precisamente a un hombre con estas características. Encontramos a un hombre que representa a miles, a millones de personas contemporáneas de nuestro tiempo. Alguien que anda aprendiendo a sobrevivir con el dolor. ¿Por qué? En sus trabajos, en sus amistades, hay gente que está sobreviviendo, que tienen dolores profundos, pero que estas personas necesitan realmente tener un encuentro con Jesucristo. ¿Para qué? Para que puedan experimentar una verdadera restauración, que es lo más hermoso. Entonces, hoy vamos a ver que Cristo no solamente restaura cuerpos, porque Jesucristo sigue sanando de enfermedades. El Señor sigue obrando maravillas. Dios sigue sanando. Él sana corazones, además de las enfermedades. Él sana, hermano, la esperanza, devuelve el ánimo, devuelve el propósito a todas aquellas personas que han perdido su propósito. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar del tema sanidad para heridas profundas. ¿Sí? Dentro de este mes de la restauración vamos a ver la sanidad para heridas profundas. Y nadie me dejará mentir que la vida deja marcas. Todos nosotros de alguna u otra manera hemos sido marcados. Nadie atraviesa el valle de la vida sin alguna herida. Todos, hermanos, al atravesar por este existir, hemos sido de alguna forma heridos. Algunos fueron heridos por personas, otros han sido heridos por decisiones propias. Y esas decisiones fueron equivocadas y estas decisiones te han marcado. Otros han sido marcados por enfermedades. La enfermedad los ha marcado y otros quizá por pérdidas irreparables y la lista continúa. La cuestión es que todos, no me dejará mentir, todos estamos marcados de alguna u otra manera. Y con el paso del tiempo, muchas personas han aprendido a sobrevivir con esas heridas.
Sí, escúcheme. Muchas personas se han acostumbrado a ese rechazo, se han acostumbrado a esas enfermedades, a esas decisiones equivocadas, de tal manera que han aprendido que eso es su vida. Sí, que se han resignado a vivir de esa manera. Y fue exactamente lo que le ocurrió al hombre de la lectura que dimos el día de hoy. ¿Qué pasa? Dice la palabra del Señor que pasaron, gracias hermano, pasaron 38 años. ¿Sí? Voy a ser un poquito indiscreto. Por favor, levante la mano. ¿Quién tiene menos de 38 años? Fíjese. Digamos que la mitad del auditorio y los presentes. Y los demás ya pasan. Imagínense, joven, todos los que levantaron la mano, imagínense lo que han vivido y más sufriendo. Sí, este hombre tenía 38 años viviendo cómo otros tomaban sus oportunidades, viendo pasar las oportunidades, 38 años observando cómo otros podían avanzar. Sí, como otros avanzaban mientras él permanecía ahí arrumbado, tirado en una cama, hermano. Y esta es una buena noticia, la de hoy. Lo que es el evangelio. Acuérdense, la palabra evangelio significa buenas nuevas. La buena noticia del evangelio es, hermano, que Jesús se sigue acercando a personas con estas características. Jesús sigue entrando a lugares donde hay personas que ya se acostumbraron a vivir arrumbadas, que ya se acostumbraron a vivir con sus males, que ya están acostumbrados, hermano, a vivir con estas características. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando Jesús entra a este lugar. El primer punto de este mensaje es justamente que Jesús ve a quienes todos han dejado de mirar. ¿Sí? Jesús ve a quienes todos han dejado de mirar. Y los primeros versículos que nosotros leímos, que me estábamos mencionando, es que Jesús subió a Jerusalén, que había un lugar llamado Betesda, tenía 5 pórticos, pero el versículo 5 en particular, hermano, si lo podemos proyectar, dice, lea conmigo, ¿qué había ahí en ese lugar, hermano? Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Esto es lo que me sorprende del escenario, ¿sí? Ese lugar, ese estanque, 5 pórticos. Hermano, era un lugar lleno de enfermos, un lugar plagado de muchos males, de muchas frustraciones, hermano. Y usted sabe que a veces la enfermedad, sobre todo si es en la piel y en los tiempos antiguos, si no se atendía correctamente, quizás hasta ese lugar hedía. ¿Sí? De la podredumbre de la piel, de las enfermedades, de la gente que no se podía mover y que permanecía, que estaba expectante en ese lugar, cojos, paralíticos, personas que ya estaban olvidadas de la sociedad. ¿Sí? No era un hospital, no era un centro de salud, era un lugar para gente enferma y que estaban hacinados, que estaban ahí en ese lugar, lejos de la sociedad. Y es ahí donde entra Jesús. Hermano, es algo maravilloso. Y quiero que lo entiendan, que cuando Jesús entra a ese lugar, se va directamente hacia esa persona. Y aunque nosotros estamos congregados aquí, somos bastantes, hermano, Jesús nos trata de manera individual. Jesús conoce a cada uno de ustedes por su nombre. ¿Sí? Nos conoce individualmente, es lo más glorioso. A pesar de que entre ese lugar lleno de gente enferma, ¿qué pasa? Que Jesús, hermano, no nos trata como una multitud, nos trata de manera individual, porque Él dice, yo te conozco, yo te puse nombre nuevo, mío eres tú. Él nos identifica, hermano, porque Él sabe tu historia, Él sabe que cada uno de nosotros tenemos dignidad, hermano, porque somos hechura de sus manos, es lo más hermoso. El mundo regularmente suele mirar a las personas exitosas, aquellos que han logrado buenos negocios, que traen una ropa quizá de marca o llamativa, que tienen un buen vehículo, pero se olvidan de aquel que quizá trae los zapatos rotos, de aquel hermano que no se ha podido cambiar el pantalón porque es con el único que tiene, a pesar de estar limpio, y la playera desgastada. Y el mundo ignora a este tipo de personas. Yo por ahí he visto en redes sociales experimentos sociales, donde justamente cuando una persona está vestida de manera muy, muy modesta, es ignorada. Pero cuando una persona viene vestida bien y se tropieza o algo le sucede, tiende a verse, tiende a notarse, hermano. Pero Jesús no es así. Jesús mira a los quebrantados.
El domingo pasado dijimos que Jesús leyó eso. Él vino a dar libertad a los cautivos, hermano. Jesús mira a los quebrantados y Jesús no mira la apariencia de nadie. Así es de que usted no se preocupe cómo viene vestido, cómo viene vestida. Jesús no mira la apariencia. Hermano, Jesús lo que viene a hacer es mirar tu necesidad, mirar tu corazón, mirar lo que hay dentro de ti. ¿Por qué, hermano? Fíjese, Juan está enfatizando que ese hombre llevaba 38 años enfermos. ¿Sí? ¿Qué pasa? No es un dato accidental el que nos está dando Juan, el apóstol. ¿Qué está haciendo Juan al darnos esta enseñanza? Está, hermano, mostrando que efectivamente había ahí un problema que humanamente era complicado de solucionar. En esta semana, muchos nos enteramos que hubo un problemita por ahí en una familia. Pasó un día, 2 días y nos comenzamos a desesperar. 3 días y ¿qué pasa cuando el problema no se soluciona? Aquí, hermano, no fue una semana, fueron 38 años. ¿Sí? 38 años, hermano. Y este hombre, que Juan nos da este dato, había aprendido ya a vivir de esa manera. Había aceptado ya su condición. Ni modo, me tocó, así soy. Es lo que esta vida me está deparando. Pero lo que parecía permanente para este hombre, que en su corazón había un poquito de esperanza porque no se movía del estanque de Betesda, pero lo que parecía permanente para el hombre, hermano, no es imposible para Cristo. Es lo que debemos nosotros entender. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Y es como podemos ver, hermano, que no sé si se ha fijado por el centro de Cancún, no recuerdo exactamente qué supermanzana es, hay un conjunto de edificios abandonados. No sé qué pasó con los constructores, pero están abandonados y al lado había otros que también estaban abandonados, pero cuando parece como que ya nadie los va a habitar, problemas legales o no, que no sé qué pueda suceder, pero si llega una persona, hermano, un arquitecto quizá que ve la visión para esos edificios y los comienza a reparar, los arregla, los resana, los pinta y los comienza a vender, cambia la apariencia de los edificios y comienza a haber vida, hermano. Entonces, donde quizá muchos pensaban que no había arreglo, sí, en esos edificios, no, nadie los puede arreglar, ya está mejor que los demuelan y que los vendan como un terreno. Hermano, pero el que sabe que se puede reparar, lo repara, como se le mencioné. Bueno, de la misma manera, así es como nos mira Jesús. Jesús mira tu corazón, el corazón de cada uno de nosotros. Él nos mira y donde nosotros podemos ver quizá una vida arruinada, una vida que ya pensamos que no vale la pena, Jesús mira un potencial. Jesús ve que eso se puede reparar y es lo que estamos viendo. ¿Cómo es que el Señor restaura todo eso? Entonces, quiero que pienses hoy. No sé cómo llegaste a este lugar, a este auditorio. Quizá llegaste pensando, mi matrimonio ya no tiene solución. Mi familia nunca va a cambiar. Mi corazón ya no puede sanar y podemos continuar. Pero no olvides esto. Lo que lleva muchos años, escúchame, lo que lleva muchos años roto no está fuera del alcance del poder de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Aunque lleve muchos años roto, fracturado, no está fuera del alcance del poder de Dios. No es casualidad el que estés en este lugar. Jesús está con nosotros. Su palabra nos enseña y nos dice, donde 2 o 3 se congregan en su nombre, Él está presente. Y sabemos que Dios está aquí. Hermano, Jesús viene aquí con esa intención de seguir restaurando. Y no importa cuánto tiempo lleve tu herida, no importa cuánto tiempo lleve esa frustración, esa enfermedad, ese dolor, Jesús todavía te sigue viendo. Escúchame, Jesús te sigue mirando, te sigue viendo. Muy bien, pero Jesús no solamente vio a este hombre, no solamente lo miró, también le hizo una pregunta sorprendente. Y aquí es donde vamos al punto 2, ¿sí? Jesús confronta nuestra resignación, ¿sí? Jesús nos confronta. Dicen los versículos 6 y 7. Cuando Jesús lo vio acostado, lo que te mencioné, ya acostumbrado, 38 años, cuando Jesús lo ve acostado y supo que llevaba ahí mucho tiempo así, le pregunta o le dice, ¿quieres ser sano? Fíjese la pregunta que plantea Jesús. ¿Quieres ser sano? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua.
y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué vemos aquí, hermano? A primera vista, pareciera que la pregunta de Jesús era innecesaria. Sabían todos que Betesda, ese lugar, era un lugar de enfermos y que todos los que estaban ahí querían ser sanados por todo lo que ya les mencioné, que periódicamente el agua era movida de acuerdo a esa creencia que tenían en ese tiempo, y el primero que entrara en el agua sería sano. Por eso es que la gente estaba ahí. Entonces, ¿por qué Jesús en ese versículo 6 lo registra Juan? Le pregunta, ¿quieres ser sano? Como que pregunta innecesaria. ¿Quién no querría ser sano en ese lugar? ¿Quién no lo querría? Pero Jesús no hace la pregunta para obtener información. Escúchenme, por favor. Jesús no hace la pregunta solamente para obtener información. Jesús hace la pregunta para que el hombre analice su corazón, para que las personas vean su interior, para que las personas piensen en la situación que se está viviendo. Porque este hombre había vivido, como ya les mencioné, ya leímos, 38 años enfermo. Hermano, vimos que su identidad comenzó a mezclarse con el problema. Él ya estaba muy acostumbrado a esa enfermedad y su respuesta fue sí. El versículo 7. Su respuesta fue sí, pero dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Él, hermano, respondió con una explicación. Antes de dar un sí rotundo, Señor, sí, sáname, él comienza a justificarse el por qué hasta ese momento, a pesar de los 38 años, seguía enfermo. Él comienza a explicar diciendo, no tengo quien me meta en el estanque. En otras palabras, sí quiero, pero no puedo. Es la respuesta que él dio. Quiero, pero no puedo, porque no me puedo meter. Siempre llego tarde. Otros toman mis oportunidades, porque está diciendo que entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Otros me ganan, otros son más rápidos y por eso es que sigo así. Entonces, yo lo que veo aquí es que ese hombre seguía creyendo que su esperanza dependía de la situación. ¿Sí? Fíjese, este hombre del estanque de Betesda creía que la solución estaba en el agua del estanque, ahí en Betesda. No estaba mirando a Cristo, no estaba mirando a aquel que tiene la capacidad de sanar, estaba viendo aún el agua. ¿Y cuántas veces pasa lo mismo entre nosotros? Que estamos viendo las circunstancias y no miramos hacia Dios. Comenzamos a tratar de arreglar la situación de acuerdo a nuestros recursos, a lo que pensamos, a lo que creemos que nos puede ayudar, pero no nos fijamos en Dios. No ponemos la vista en Dios, hermano. Seguimos buscando soluciones humanas cuando Cristo está presente. Porque Dios sigue estando presente, hermano. Él ciertamente de manera humana estuvo transitando durante el primer siglo. Él murió, pero resucitó y ascendió, hermano, a las regiones celestiales, pero no nos dejó solos, dejó a su Santo Espíritu con nosotros. Dios está presente entre nosotros y el hombre le olvida. Hermano, Cristo nos está llamando a confiar en Él. ¿Sí? Tienes problemas, tienes circunstancias, te sientes quebrado, roto, ya te acostumbraste a vivir con tu problema. Hoy el Señor sigue preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que el Señor te restaure? Que arregle tu familia, tu matrimonio, tus problemas. Pero sobre todo esto, antes que cualquier cosa quiero decirte, lo primero que el Señor quiere arreglar es tu vida espiritual. Él quiere salvarte. Antes de sanarte, antes de arreglar tus problemas matrimoniales, psicológicos, sexuales o de cualquier índole, el Señor lo primero que quiere hacer es salvarte. Porque, hermano, dice la Biblia, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el Señor sigue teniendo este cuestionamiento, hermano. Sí. Absurdo sería que una persona que comenzó a usar muletas y sanó, siga utilizando sus muletas. ¿Sí? ¿Para qué utilizar muletas si ya eres sano, ya tus piernas funcionan? Pues mucha gente, hermano, vive esta situación. ¿Qué pasa? Aunque las muletas ya no sean necesarias, simplemente porque aprendieron a vivir con ellas, lo siguen manejando, lo siguen utilizando. Pero, hermano, nos acostumbramos tanto al dolor, nos acostumbramos tanto al quebranto, nos acostumbramos tanto al sufrimiento, ¿sí? Que ya lo hacemos parte de nuestra vida.
La persona se acostumbra a vivir enferma. La persona se acostumbra a vivir, hermano, ofendida. La persona se acostumbra a vivir ultrajada. La persona se acostumbra a vivir en esas situaciones tremendas y a vivir en su pecado y en su maldad. Eso es lo que realmente sucede. Pero aquí estamos viendo que el Señor sigue haciendo esto. Está preguntando, ¿quieres ser sano? Entonces, hermano, hermana, ¿qué excusas te has repetido durante tantos años? Porque hace cuántos años que ya hubieses podido tener una vida diferente, pero ¿cuántas excusas has puesto para no acercarte a Dios? ¿Mi trabajo? ¿Los niños están tan pequeñitos que no puedo? ¿Vivo muy lejos? ¿No entiendo la Biblia? ¿No puedo orar? Y puedo continuar con las excusas, ¿no? Primero mi carrera y continuamos con eso, hermano. Otra, digamos las excusas. ¿Qué mentira sigues viviendo hasta ahorita respecto a ti? Porque te he de decir que todos nosotros somos escogidos de Dios, somos hechura suya. El salmista dijo, mi embrión vieron tus ojos mucho antes de nacer. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que serían después de estas. Dios te conoce por nombre y tiene un propósito para ti. Pero te pregunto, ¿hay alguna mentira que has aceptado sobre tu vida? Quizá desde pequeño te dijeron, tú no sirves para nada. No, eres inútil. O tantas cosas que nos vamos creyendo. Y a lo mejor por una situación en tu vida te has acostumbrado a vivir alejado, alejada, marginado, marginada. Hay, hermano, hermana, amigo, amiga, alguna mentira que te has creído y piensas que así es tu vida y que así vas a morir, así nací, así te tocó y así te vas a morir. Piénsalo, por favor. Otra herida, a lo mejor no mentira, sino alguna herida. Alguien te hirió y te acostumbraste a vivir ya con esa herida espiritual, con esa herida emocional, con esa herida interna. Y solamente tú conoces la situación porque no se la has platicado a nadie, pero esa situación te está agotando. Esa situación por dentro te está destruyendo y quizá en las noches antes de dormir vienen a tu mente, a tu corazón y ya te estás acostumbrando a vivir con ello. Hermano, Dios quiere transformar tu manera de vivir. Dios quiere transformar tu manera de pensar. Dios quiere transformar tu vida espiritual, que es lo primero que Él quiere hacer. Entonces, debemos pensar en esto. Entonces, fíjese, después de que Dios confronta a este hombre que se acostumbró porque quiere ser sano, no puedo, me ganan. Sí quiero, pero no, ya me acostumbré. A por más cerquita que me ponga del estanque y aunque se mueva y me quiera dar la vuelta, no puedo, siempre me ganan. ¿Ya te acostumbraste a sufrir? ¿Ya te acostumbraste a esa manera y piensas, que ya voy a entregar los tenis, como dice, voy a colgar los tenis? Hermano, el Señor después de confrontar el corazón de este hombre, porque lo confrontó con esa pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Jesús pronuncia 3 órdenes especiales, 3 palabras en particular donde ocurre el milagro. Y es ahí donde vamos al tercer punto de este mensaje. Que la palabra de Cristo produce lo que ordena. Escúchame bien. Lee conmigo ese punto. La palabra de Cristo produce lo que ordena. ¿Sí? Dicen los versículos 8 y 9. Versículo 8. Jesús le dijo, fíjate, primero, levántate. Segundo, toma tu lecho. Tercero, anda. ¿Sí? Otra vez, lo que Jesús dijo, 3 cosas. 1, 2, 3. Anda. Estas palabras parecen imposibles a una persona con 38 años estando en esa condición. ¿Cómo puede levantarse alguien que no puede caminar? 38 años, quizás sus músculos estén todos atrofiados, sus piernas flacas. Si se parara, se caería. Muchos pensarían de esta manera. Pero, hermano, cuando Cristo habla, es importante que obedezcamos. Cuando Cristo habla es importante porque este punto justamente es eso, que la palabra de Cristo produce lo que ordena. Cuando Cristo habla, cuando Dios habla, es importante que obedezcamos porque, hermano, al solo dicho de su boca tiembla la tierra. Sí, es importante. Y cuando Él está hablando, hermano, su palabra trae el poder para que nosotros podamos ejecutarlo. Sí, para que nosotros podamos activarlo. Él, hermano, nunca nos va a pedir algo. Escúchame, Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Es una realidad. El Señor nunca te va a pedir algo que tú
por tu propia cuenta no puedas hacer, hermano. Él pide algo siempre otorgándonos la gracia para hacerlo. Cuando Dios nos pide algo, también nos da la gracia para que podamos ejecutarlo, hermano. Y es importante porque no fue sanado este hombre, no fue sanado por sus méritos. Este hombre no fue sanado por un ritual. Porque ¿qué dice el versículo 9, hermano? Por favor. Dice, y al instante, sí, no fue una terapia posterior, no le dijo, ve y que te soben las piernas, no, al instante, aquel hombre fue sanado. Aquel hombre después de 38 años tomó su lecho. Después de 38 años caminó, ¿sí? Aunque era el día del reposo. El hombre fue sanado, hermano, no por el estanque. El hombre fue sanado no por un ritual. El hombre no fue sanado por sus méritos. Fue sanado por la autoridad de Dios. Quiero que lo entienda. Fue sanado por la autoridad de Dios. Estos tres verbos, esas tres palabras, tienen un significado profundo. El primero, levántate, es lo que les dice. ¿Qué pasa? Habla del comienzo de una nueva vida. ¿Sí? Cuando dice levántate, vas a cambiar. Algo nuevo va a suceder, porque la palabra de Dios nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así, nueva criatura es lo que la palabra del Señor nos indica. Y después le dice, toma tu lecho. ¿Sí? ¿Qué es el lecho? ¿A qué lugar? No sé, hermano, una tela, un petate, donde se recostase, no lo sé. Dice, toma tu lecho, su camita, no sé, su sleeping bag, le podemos decir actualmente, ¿no? Toma tu lecho y vete a tu casa. Pero ese que le dice, toma tu lecho, es aquello donde él reposaba, ¿sí? Donde él sufría, donde él estaba angustiado, pero eso él lo iba a tomar y eso iba a mostrar que ya no me va a cargar más. Es el hecho que durante 38 años me soportó, me aguantó, quizá en días de sol, de lluvia, nublados. En fin, ahora es el hecho, va a ser el testimonio de que el Señor lo había sanado. El símbolo de su vergüenza se convirtió en testimonio de que él había sido sanado. Por eso le dice, toma tu lecho. Y luego le dice, anda, si camina. Porque la restauración, hermano, siempre nos pone en movimiento. Cuando uno viene a Cristo, viene una dinámica diferente, viene un cambio. Cristo no nos restaura para que permanezcamos inmóviles. Cristo nos cambia, Él nos restaura, hermano, para que nosotros entremos en el dinamismo del Evangelio, en el movimiento del Evangelio. Nos restaura para caminar con Él, ¿sí? Que caminemos y caminemos con Él. Es importante, hermano. Nosotros, si recordamos los huracanes que destruyeron nuestros accesos a Cancún, si usted recuerda hace años, a través de los huracanes, los accesos a Cancún fueron destruidos, ¿sí? Nadie podía venir a Cancún, ni, hermano, salir de Cancún porque las vías de acceso habían sido destruidas. Es más, con el terremoto allá, hermano, en Sudamérica y esas partes, las carreteras también fueron destruidas. Pero ¿qué sucede? En nuestro caso, después de los huracanes, nuestro gobierno comenzó, hermano, a restablecer esas vías de acceso y lo que está sucediendo en aquellos países. Comienza una restauración y hay movilidad. La gente puede trasladarse de un sitio hacia otro. Hermano, ¿por qué? Porque hay esa restauración de caminos, restauración de vías. Y cuando el Señor le dice a este hombre, hermano, Él está arreglando parte de su vida, está arreglando la vida completa de ese hombre para que haya esa movilidad, ese cambio, ese dinamismo. Es lo más hermoso. Cristo quiere reconstruir tus relaciones. Hay gente que tiene años que no se hablan entre hermanos biológicos porque tienen el pleito del terreno. ¿Sí? Hay personas que no le hablan a su papá, a su mamá por ciertas diferencias. En fin, que las relaciones se han roto por todo lo que yo te comenté. Pero cuando entra Cristo a la vida de las personas, cuando el Señor cambia, cuando el Señor transforma, cuando el Señor habla, restablece, restaura esas relaciones, porque la palabra de Cristo produce lo que ordena. Sí, el levántate, el toma tu lecho, el anda. ¿Sí? ¿Quieres ser sano? Le preguntó. Sí, bueno, mi palabra te dice que te levantes, que tomes una nueva vida, que comiences, que lo que antes te marcaba como un enfermo, ahora dé testimonio de que ya eres sano y comienza a moverte. Qué hermoso es esto, hermano. Entonces, necesitamos pensar, hermano,
que es necesario que demos un paso de fe. ¿Qué hubiese pasado si este hombre, después de haber oído la palabra del Señor, se quedara en su lecho? Porque hay mucha gente que después de escuchar predicaciones, sermones y demás, siguen acostados en su lecho. Sí, no se han levantado, siguen acostados y es cierto, qué bonito sermón. Lo leí en la Biblia, qué hermoso, qué bonito, pero no se levantan de su lecho. Siguen acostados, siguen pensando que su vida es miserable, que su matrimonio no se va a restaurar, que las situaciones no van a cambiar, porque siguen en su lecho. Pero la palabra de Cristo produce lo que ordena. Hermano, es importante dar un paso de fe. No evites el creer en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, si hoy escucharas su voz, no endurezcas tu corazón. Es importante activar, hermano, es importante que tú comiences a perdonar a los que te han ofendido. Si después de escuchar este mensaje, ve y reconcíliate con quien tienes pleito. Si está en otro lugar, márcale, papá, perdóname. Hermana, me duele, pero he sido un miserable, he sido tal. Y comienza, habla con las personas que quizá te han lastimado. Pero, hermano, busca una reconciliación. Abandona el pecado oculto. ¿Sí? Abandona el pecado oculto. No sigas pecando. Reconcíliate con Dios, pide ayuda, ora nuevamente, sirve otra vez. Es importante todo esto. La palabra de Dios es para dinamismo, no es solamente para que estemos sentados en nuestros lugares, hermano. Cristo sigue diciendo, hoy levántate, y es lo más hermoso que nosotros podemos experimentar. Muy bien, este relato, la historia de este hombre de Betesda, no se trata solamente de un paralítico, ¿sí? No. Habla de todos nosotros, me incluyo. Habla de todos nosotros. Todos hemos tenido áreas donde estamos paralizados. ¿Sí? Analiza. Áreas en tu vida donde no has hecho nada. Sigues igual, paralizado, paralizada. Otros que siguen teniendo miedo, como te mencioné, resentimiento. Otros por el mismo dolor no se han podido mover. Pero Jesús viene precisamente para esto, para buscar a aquellos que no pueden levantarse por sí mismos. ¿Lo has intentado pero no has podido? Aquí está el Señor. Has intentado y sientes todavía rencor solo de pensar, sientes un nudo en el estómago, tu mente comienza a pensar en tantas cosas. Jesús puede sanar ese dolor. Jesús puede cambiarte. Entonces, ¿qué debemos entender? Que Jesús vino precisamente para eso. Perdón que me regrese al sermón de la semana pasada. Pero, hermano, hermana, Él vino para dar libertad a los cautivos. ¿Sí? Para predicar ese año agradable, para hacer esa restauración completa, esa sanidad profunda, porque eran 38 años. ¡Qué profundidad! ¿Cuánto tiempo? 38 años. Entonces, esa restauración que el Señor quiere dar tuvo un precio. Fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo justamente vino a nacer, se vistió de humano para después entregar su vida en cruenta cruz, para que hoy tú y yo podamos gozar de gran bendición. Y es lo más hermoso. El cuerpo de Cristo fue maltratado, como dice la Biblia, molido por nuestros pecados, para que el castigo de tu paz, tu tranquilidad, tu restauración fuera sobre de él. Y por su llaga, dice el profeta Isaías, fuimos nosotros curados. Su sangre fue derramada sobre todas las cosas, hermano, hermana, para perdonar nuestros pecados, para perdonar nuestros delitos. Su sangre fue derramada para la sanidad de las heridas profundas. No importa cuánto tiempo estés viviendo con eso, no importa cuán difícil sea la situación, Cristo tiene el poder para cambiar. Cristo tiene el poder para restaurar. Cristo tiene el poder, hermano, para que tú puedas caminar y caminar con bien. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, quizá, hermano, hermana, tú lleves ya tiempo caminando con Cristo, pero quizá haya alguna herida que permanezca por ahí todavía escondida. Estoy hablando primero de los creyentes. ¿Hay alguna herida que está escondida? A lo mejor has aprendido a vivir y a servir
con dolor. ¿Sí? ¿Hay algún dolor en tu vida? Quizá, lo voy a manejar de esa manera, has adorado al resentimiento porque el resentimiento ocupa el primer lugar en tu corazón y estás adorando al resentimiento por tal persona, tal institución o muchas cosas. Hoy el Señor vuelve a preguntarte, vuelve a hacer la mía pregunta, hermano, hermana. ¿Quieres ser sano? Esa es la pregunta, Señor. ¿Quieres ser sano? No ocultes aquello que Cristo quiere restaurar. Así como Él llegó y se paró en una de las 7 puertas del estanque de Betesda y vio a todos los enfermos, hoy nos está viendo a nosotros. Y Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe si tienes necesidad. Él sabe lo que hay en tu vida. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? Esa es la pregunta. ¿Quieres realmente ser sano? Entrega esa herida a Cristo Jesús. Hoy entrega esa herida al Señor. Acércate al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón que quiere obedecer a la voz del bendito Maestro y permite que su Santo Espíritu haga esa obra profunda en ese malestar tan profundo que hay en tu vida. ¿Sí? El tema de hoy es eso, la sanidad profunda que permite que el Espíritu Santo entre profundamente a tu vida y sane todo lo que tenga que sanar. Para aquellos que nos están visitando y que quizá estés buscando respuestas, yo no sé, quizá estás buscando respuestas en muchas cosas, quizá llegaste cargado o cargada de culpas, no lo sé. ¿Te sientes vacío o vacía? ¿Te sientes con desesperanza en tu corazón? Hay una buena noticia, siempre hay una buena noticia. El Evangelio de Jesucristo es este. Cristo murió para darte esperanza. Cristo murió para perdonar nuestros pecados, cargó nuestra culpa en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para garantizar lo que estamos predicando el día de hoy. Entonces, escúchame, Él no solamente quiere mejorar tu vida. No solamente, la intención del Evangelio no solamente es mejorar la vida, Él quiere transformarte por completo. Sí, quiere una transformación completa, que en ti se cumpla, que si alguno está en Cristo, escúchame, nueva criatura es. Él no quiere mejorar, quiere transformar. Nosotros no hablamos de religión, hablamos de transformación, de tu relación con el Dios que te dio la vida. Es bien importante. Entonces, hoy puedes reconocer que necesitas de Cristo. ¿Qué se necesita hacer? Arrepentirse de los pecados y confiar únicamente en Dios. Confiar únicamente en Dios. Ya no pongas excusas, no pongas pretextos. Acéptale como tu Señor, acéptale como tu Salvador, porque lo importante del Evangelio, Él promete perdonar. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, lo cumple. Lo que Dios promete, lo hace. Entonces, reconcíliate con Dios. Hoy es el día de reconciliación. Comienza el día de hoy una nueva historia en tu vida, lejos de todo resentimiento. No salgas de este lugar sin responder a la pregunta del Señor. ¿Cuál es la pregunta del Señor? ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano? Hermano, hoy es el día de gracia. Hoy es el día de restauración. Esta tarde es la tarde de salvación. Es lo más hermoso. Jesús sigue pasando entre nosotros. Sigue pasando entre nosotros y sigue haciéndonos la misma invitación. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora, por favor.